Hola, buenas tardes hermanos, bendiciones para todos los que hoy han dispuesto su corazón para recibir a través de esta plataforma otra enseñanza sobre la palabra de Dios, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y que nuestros sentidos espirituales estén atentos a lo que hoy vamos a estudiar. Bendecimos a nuestros pastores, Harrison Wanda y Alicia de Wanda, a sus hijas Ana Victoria y Camila Saraí, y a todos los que integramos este hermoso ministerio Semillas de Fe. Amén. Hoy vamos a estudiar una parábola relatada por Jesús y que puede parecer un poco abstracta porque dice que Jesús es la vid, nosotros el pámpano y Dios es el labrador. Y hoy veremos qué significa todo esto. Entonces vamos a leerla en el libro de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Y dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Algunas personas piensan que el fruto al que se refiere aquí tiene que ver con los dones del Espíritu, el ganar personas para Cristo, cuánto han profetizado en su nombre u otra variedad de buenas obras realizadas a través de los dones espirituales. Pero Jesús advierte que hubo muchos que lo llamaron Señor, Señor, y que tenían muchas buenas obras, que manifestaron los dones del Espíritu, pero sin embargo, Él nunca los conoció en verdad. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Cuando Jesús habla acerca de llevar fruto, al permanecer en Él, está hablando acerca del fruto del Espíritu que se manifiesta en las vidas de quienes andan en el Espíritu. ¿Y qué significa andar en el Espíritu? El apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne, como lo escribe la Biblia, es el lugar de residencia de todo aquello que vive en una persona y que está en oposición de Dios y su voluntad. Nuestro ego es como un centro de mando que envía innumerables señales y acciones que giran en amparo y protección de uno mismo, con el fin de recibir honra, favor y exaltación a expensas de los demás. Este es el deseo de la carne, que absolutamente no tiene fin en sus exigencias y pretensiones. Por regla general, podemos dominar esto en un cierto grado, en cualquier caso que no pase los límites y ya no siga siendo de beneficio para nuestro ego. Como seres humanos estamos sujetos a los poderes de la carne. Por esta razón, cuando se presentan las características negativas que hemos heredado generación tras generación, oímos decir: solo somos seres humanos. Sin embargo, Pablo escribe que si andamos en el Espíritu ya no necesitamos satisfacer estos deseos. Por el contrario, pensamos y actuamos de manera diferente en las situaciones de la vida. Entonces, para andar en el Espíritu, uno tiene que primeramente recibir el Espíritu. Y el Espíritu del cual aquí se habla es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuerza real, como la que vemos cuando una grúa levanta un contenedor de carga desde el barco hasta el muelle. Cuando recibes esta fuerza en tu vida, un nuevo día comienza. Es el comienzo de un capítulo nuevo e inmensamente interesante en tu vida. No obstante,
Pareciera que todos aquellos que reciben este espíritu solo quieren vivir en él y disfrutar como un niño que solo quiere jugar. Pero el Espíritu Santo no es un juguete, es una ayuda para todo aquel que quiere obtener resultados en su vida cristiana. Este Espíritu Santo tiene todas las buenas cualidades que te puedas imaginar. Te da la fuerza para soportar las mayores cargas y aflicciones, también te da una guía. Él conoce el camino que Jesús anduvo cuando estuvo en la tierra. Este es el camino que te aleja de todas las cosas dañinas y negativas y te conduce a aquello que es útil y bueno para tu prójimo y que te llena de alegría y satisfacción. Entonces eres completamente feliz. Es algo que todos a tu alrededor lo notarán. También el Espíritu nos recordará todo y nos dará poder porque adversidades en la vida pues, todos tenemos. ¿Quién no ha sentido en algún momento de la vida que lo que le está sucediendo es triste o no tiene sentido? Por ejemplo, has perdido tu teléfono móvil, dinero o quizás un buen amigo. Puede que algunos han murmurado de ti en la oficina. Fuiste en busca de un buen trabajo y no lo encontraste. Ejemplos hay muchos. Pero si andas en el Espíritu, entonces, ¿qué sucede? Jesús dice que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que Él nos ha dicho. Se lo dijo Él en Juan, capítulo 14, versículo 26. Pero, ¿qué cosas son las que Jesús ha dicho? Leamos, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 34, dice: Así que no os afanéis por el día de mañana. Preocuparse no es lo mismo que planificar el día de mañana, pero es la preocupación lo que oprime y quita nuestra alegría y felicidad. El Espíritu nos recuerda acerca de lo que Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Cuando andas en el Espíritu, estas palabras van directo a tu corazón y mente, convirtiéndose en un pilar de fuerza para decir no a todos los pensamientos que surgen y que quieren causar ansiedad. El Espíritu nos da fuerza del mismo modo que la grúa que levanta varias toneladas de peso desde el barco al muelle. ¿Y qué significa permanecer en Él? Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. El permanecer en Jesús es un estilo de vida muy activo. Significa vivir de tal forma que siempre me encuentro en Él, camino de la mano con Él y vivo de acuerdo a su palabra. Tiene que ver con que sus palabras permanezcan, es decir, que habiten y tengan poder en mi corazón y en mi mente. Cuando las palabras de Jesús permanecen y tienen poder en mi mente y en mi corazón, de tal manera que las obedezco conforme al poder del Espíritu, entonces el fruto del Espíritu, las virtudes de Jesús también serán manifestadas en mi vida. ¿Y qué significa llevar fruto? Está claro que el llamado de todo cristiano es llevar fruto, el fruto del Espíritu. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Llevar el fruto del Espíritu no es opcional en la vida cristiana. Llevar fruto es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios y a las indicaciones del Espíritu Santo. Es ser obediente a las leyes y mandamientos de Dios que el Espíritu nos recuerda en el momento que viene la tentación. Y ser tentado no es lo mismo que pecar. Sin embargo, en el momento de la tentación tengo que tomar una elección. Cuando alguien te dice algo grosero o desagradable, todo el mundo sabe qué tipo de tentaciones se te presentan, como tomar represalias o vengarse de una manera u otra. Si haces esto, entonces rompes el mandamiento de Dios y esto es pecar. Pero, ¿qué dice el Espíritu Santo? Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si andas en este espíritu, entonces vences en la tentación,
resuelves las situaciones de una manera positiva, de tal manera que te llenas de felicidad en lugar de destrucción producido por un efecto dominó. La indiferencia y la desobediencia consciente a la voluntad de Dios significa que no soy cristiano verdadero, un seguidor de Cristo. Y esto significa que no puedo tener comunión con Jesucristo, ni el Padre. Hay 3 citas bíblicas que hablan de esto, y son Juan, capítulo 14, versículos 15 al 17. Juan, capítulo 14, versículos 21, 23 y 24. Y Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y Jesús mismo dice que cada pámpano que no da fruto es quitado por el Padre. Tal pensamiento no debería desanimarnos, hacernos sentir sin esperanza o hacer nuestra vida más pesada, sino que debería despertarnos a tomar esto con más seriedad. Debería ser una inspiración para que yo dé más fruto y pueda tener comunión con Él. Entonces, ¿cómo puedo llevar fruto? El fruto del Espíritu solo puede manifestarse en mí por el poder del Espíritu. Ningún tipo de esfuerzo propio dará frutos espirituales. Requiere una entrega total de mi voluntad propia a Dios para que pueda obedecer las palabras de Jesús en las situaciones cotidianas de la vida, de tal manera que el fruto del Espíritu pueda brotar de mí en lugar de mi propia naturaleza. Esta entrega total sucede cuando Jesús es mi primer amor, cuando Él reina en mi corazón y en mi mente. Es así como su voluntad, es decir, su palabra, se cumple en mi vida y no mi propia voluntad. Si persevero en dar fruto, o sea, el fruto del Espíritu, el fruto que viene por obedecer las palabras de Jesús, surgirá de manera natural en mí. Amén. ¿Y qué significa ser podado? Los pámpanos que dan fruto son podados para que puedan dar aún más fruto. Si los pámpanos tuvieran sentimientos y uno pudiera preguntar al pámpano, ¿cómo se siente cuando es podado? Él respondería sin duda, es bastante doloroso. También nosotros que andamos en el Espíritu y vivimos una vida de todo corazón para Dios, conforme a nuestro entendimiento y habilidades, podemos sentirnos así algunas veces. El fruto del Espíritu se está manifestando, pero puede haber áreas donde el fruto aún está inmaduro o se encuentra en mal estado. El labrador viene a podar y cortar esas partes del pámpano, con la esperanza de que el pámpano, siendo podado, pueda dar aún más fruto que se vuelve más perfecto y abundante con el tiempo. A esto también se le conoce como la disciplina del Señor o su amor para con nosotros. Eso lo podemos leer en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. El Padre es el labrador y Él es quien se encarga de podar. En ocasiones permite que podamos pasar por circunstancias y situaciones difíciles, malas finanzas, mala situación, oposición, malos entendidos, una relación difícil, etc. Pero tales pruebas nos llevan al final de nuestra propia fuerza una y otra vez en áreas donde no sabíamos que estábamos usando nuestra propia fuerza y no en el poder del Espíritu. Vemos nuestra falta de fruto del Espíritu y esto despierta en nosotros una necesidad de entregarnos profundamente a Jesús y una profunda obediencia a su palabra. Está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 32. Dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Una obediencia a la palabra de Dios cada vez más grande, es decir, andar en el Espíritu, trae un poder cada vez mayor del Espíritu. Y luego el fruto del Espíritu puede ser manifestado en nuestras vidas en un grado cada vez mayor. El gozo y la satisfacción que van de la mano con el dar frutos cada vez más perfectos y abundantes no solo están a reservas del labrador, sino que también son compartidos con el pámpano. El pámpano comparte el gozo con el labrador, porque es el deseo del pámpano el llevar fruto aún más perfecto y abundante, para que el labrador pueda ser glorificado.
Es por ello que el pámpano puede soportar el dolor de la podada, tal como Jesús pudo soportar el dolor de la cruz. Dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Así que, para concluir, podemos decir que llevar fruto abundantemente, o sea, el fruto del Espíritu, es el llamado de todos los creyentes y la promesa de Dios con los mismos. Y por la gracia de Dios es posible para ti y para mí también. El Padre es glorificado cuando llevamos mucho fruto, y Jesús dice que por medio de esto también seremos sus discípulos. Hermano, si el ocuparse del Espíritu es vida y paz, solo hay una cosa que debo hacer cuando siento la tenue y pequeña voz del Espíritu trabajando en mi corazón: obedecer inmediatamente. Solo así puedo ser preservada en lo bueno y el Espíritu de Dios puede continuar trabajando en mí, fortaleciéndome para hacer el bien. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, deja claro que la obediencia es lo que realmente complace y trae bendiciones de Dios sobre mi vida. Y dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén a su palabra. Así que esta es la enseñanza que nos dejó Jesús a través de esta parábola. Espero y confío en el Señor que haya sido de bendición para sus vidas, hermanos, y que podamos caminar en el Espíritu como nos lo manda nuestro amado Padre. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, por dejarnos tu palabra, que es nuestro manual de vida, Señor. Ayúdanos a meditar en ella en todo momento y que se haga un hábito, Señor, en nosotros el escudriñarla y buscar esos tesoros escondidos que tú tienes para tus hijos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos. Se despide de ustedes. Hasta la próxima. Su hermana y maestra Elvira de Ramírez.